Perdón por algo pasó. Vamos a hablar de esporotricosis, ¿sí? Otra micosis subcutánea. La primera vez que se describió esta patología fue en el siglo XIX, estamos hablando de los años 1800, finales de los 1800, en Estados Unidos, en Baltimore, en un hombre joven de 36 años que tenía lesiones en la mano. Y después de esto, obviamente, ya se investigó y se determinó el agente etiológico, y para el año de 1940 se describió la primera epidemia de esporotricosis en Sudáfrica. La esporotricosis está causada por un complejo de microorganismos que se denomina el complejo Sporotrichsenki. Esta denominación fue dada en el año de 1900 por Ectoen y Perkins. ¿Qué microorganismos conforman este complejo denominado Sporotrichsenki? Tenemos al Sporotrich basiliensis, Sporotrich globosa, Sporotrich mexicana, Sporotrichsenki sensu stricto y Sporotrich glurei. O sea que cualquiera de estas especies pueden ocasionar una esporotricosis, no únicamente la especie Schenki, o también llamada Sporotrich Schenki sensu stricto. Es la micosis subcutánea más frecuente. De todas las que hemos estudiado, esta es la más frecuente, tiene una distribución mundial, sobre todo en áreas tropicales y subtropicales, al igual que todas las micosis que hemos venido estudiando, sobre todo en aquellas regiones que tienen una temperatura promedio de 15 a 25 grados centígrados y una humedad relativa alta. Estamos hablando de una humedad que ronda entre los 90 y 100 grados centígrados. Es considerada también una enfermedad ocupacional porque la padecen sobre todo campesinos y agricultores. Esto tiene que ver con que estas personas en estas profesiones o en estas ocupaciones manipulan la tierra, que es donde vive el microorganismo. Puede afectar cualquier grupo etario, sin embargo, entre los 16 y 35 años de edad es el grupo etario que mayormente se ve afectado. También se afecta con mayor predisposición al sexo masculino. ¿Por qué? Porque son este sexo el que tiene que ver con estas ocupaciones. ¿Cuáles son los factores de riesgo considerados para padecer este tipo de patología? Se encuentra el alcoholismo, la diabetes, cualquier tipo de neoplasias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aquellos pacientes que hayan tenido algún trasplante de órganos y aquellos que utilicen inmunosupresores por largo tiempo. Ya les había mencionado que el hábitat del microorganismo es la tierra y material vegetal. ¿Cuál es el agente etiológico? Ya les había mencionado anteriormente también que es el complejo denominado Sporotrichsenki, que estos microorganismos son hongos dimórficos, generalmente poseen hifas y alinas aceptadas de 1 a 2 micras, o sea, son hifas no tan anchas, y como es un hongo dimórfico, cuando está en el cuerpo humano, toma la forma de levadura de 2 a 6 micras. Puede encontrarse en la vegetación, en el suelo, en el excremento de los animales. También la esporotricosis es conocida como enfermedad por el pinchazo de rosa. Por eso tiene que ver más relación con los campesinos o agricultores o los floricultores, porque es ahí donde vive el microorganismo. ¿Cómo entra al cuerpo? ¿Cuál es la vía de infección o la forma de entrada de este microorganismo al cuerpo humano? Como todas las micosis subcutáneas, entra por una inoculación traumática del hongo en la piel y el tejido celular subcutáneo. Pero esta inoculación traumática tiene que tener contacto con el microorganismo. Puede ser a través de una espina, que es materia vegetal, madera, un material contaminado con material orgánico. Puede ser también a través de una mordedura de animal y en menor frecuencia puede entrar por inoculación, dando un cuadro de neumonitis granulomatosa de Sporotrix, muy similar al cuadro clínico producido por la tuberculosis. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Ya habíamos visto que si entra por vía inhalatoria puede producir un cuadro pulmonar, pero esa no es la forma clínica más frecuente. Las dos formas clínicas más frecuentes
son las manifestaciones cutáneas y dentro de estas tenemos la más frecuente, que es la forma linfocutánea, que está presente en el 70% de los casos de esporotricosis, que se caracteriza por la aparición de lesiones nodulares. Aquí estamos viendo lesiones nodulares, o sea, lo primero que aparece es un nódulo en donde, en el sitio de, por donde entra el microorganismo, lo primero que aparece es un nódulo. Luego, un nódulo rojo o violáceo. Este nódulo se puede ulcerar, o sea que se hace una úlcera y drena material purulento. Esto es lo que se conoce como chancro de inoculación. Aquí estamos viendo el chancro de inoculación. Si ustedes observan bien, es una lesión ulcerativa del cual drena material purulento. Y luego pasa a la segunda fase, que es el compromiso linfangítico. ¿Sí? Hay compromiso de los ganglios linfáticos. Y entonces empiezan a aparecer lesiones, ¿sí?, en el trayecto de los vasos o ganglios linfáticos. Por lo tanto, sigue una trayectoria lineal. Si ustedes ven en la fotografía inferior, ¿sí?, está el chancro de inoculación en el dedo de la mano y luego hay lesiones que van apareciendo subsecuentemente en el trayecto del ganglio linfático, ¿sí? Entonces, después de esta lesión inicial que está en la mano, aparece la del dorso de la mano y después aparece la de la muñeca y así sucesivamente, siguiendo el trayecto de los ganglios linfáticos porque hay compromiso de los ganglios linfáticos. Esto es lo que se denomina la forma linfocutánea. Entonces, primero está el chancro de inoculación y luego se empiezan a aparecer lesiones nodulares en un patrón de distribución lineal a lo largo de los vasos linfáticos, que es lo que les había mencionado, y también puede llegar a comprometer los ganglios linfáticos regionales. ¿Sí? Generalmente hay mayor afectación de las extremidades inferiores y la cara, que son las zonas descubiertas que están más en contacto con la tierra y los materiales vegetales. Tiende a ser unilateral, o sea, un solo lado se ve afectado. Puede ocasionar prurito, puede ocasionar dolor y a veces puede ocasionar linfedema, inflamación de los linfáticos. Esta es la forma linfocutánea, que es la más común. Mientras que la forma fija, que realmente no tiene una forma específica, se da en una menor proporción, 25% de los casos, y generalmente se da en niños. Ya sabemos que la esporotricosis puede afectar cualquier grupo etario, por lo tanto, cuando se produce en niños, se da predominantemente en esta forma, que es la forma fija. ¿Y cómo se produce? Como una placa única, o sea, hay una sola lesión roja, violácea, que está bien definida, es de aspecto vegetante y puede estar cubierto por escamas o costras y tiende a haber lesiones satélites en la periferia de la lesión. Generalmente esta es asintomática, afecta más en la cara. Las lesiones se producen en pacientes inmunocompetentes, o sea que no tienen ningún trastorno o factor de riesgo. Y no hay diseminación linfática, casi nunca, y puede haber adenopatías regionales, o sea, inflamación de los ganglios linfáticos regionales. Aquí vemos una lesión única, ¿sí?, en la cual el diagnóstico diferencial de este tipo de lesiones es la leishmaniasis cutánea. Esta es una lesión típica de una esporotricosis cutánea fija, ¿sí? Se le llama cutánea fija, ¿por qué? Porque solamente hay una lesión, mientras que en la linfocutánea se producen lesiones múltiples a lo largo del trayecto linfático. ¿De qué depende que se presente una forma u otra forma? Primero, ya habíamos hablado que otra forma clínica es la pulmonar, ¿no? Dependiendo de la forma de entrada, van a ver también las manifestaciones clínicas o formas clínicas. Depende del microorganismo, o sea, del tamaño del inóculo, con qué cantidad de microorganismos te hayas infectado, de la profundidad de la lesión traumática, de la cepa infectante, del huésped, o sea, si hay una buena o una respuesta inmune adecuada, ¿sí? Las condiciones climáticas también en el momento de la infección, porque se sabe que altas temperaturas
temperaturas van a disminuir la capacidad de infección de algunas cepas del Sporotrix. Entonces, el conjunto de todas estas características es lo que va a hacer la aparición de una u otra forma clínica. ¿Y el diagnóstico? ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico, básicamente, la microscopía, o sea, el examen directo de las lesiones, aquí se puede tomar, en el caso de los nódulos, biopsia de los nódulos, se puede tomar si hay exudado purulento, el exudado purulento, si hay, en el caso de una neumonitis pulmonar, pueden tomarse muestras respiratorias. Y si le hacemos examen en fresco, examen directo a esas muestras, en realidad no son muy útiles, ¿sí? Estas muestras, porque básicamente no se va a poder observar el microorganismo. Ya sabemos que es un hongo dimórfico, por lo tanto en las muestras lo que vamos a observar es la fase levaduriforme. El cultivo es el método de referencia. Si queremos hacer un diagnóstico de esporotricosis, siempre tiene que solicitarse el cultivo. Y entonces vienen agar saburó, colonias suaves, cremosas, radiales, y la microscopía, cuando se hace la microscopía se pueden observar conidios simpodiales similares a la margarita. Ya les había dicho que se pueden tomar muestras de biopsias, o sea, tejido de los nódulos, y también pueden hacer sospechar del esporotrix. Entonces ahí se observan lesiones con hiperplasia, el granuloma esporotricoideo, pueden haber áreas de linfocitos y macrófagos, fibroblastos, vasos sanguíneos. ¿Y por qué no es muy útil la microscopía directa? Porque únicamente en el 50% de las muestras, o sea, de los casos, hay blastoconidios observables. ¿Qué quiere decir esto? Que si tomamos de 100 pacientes, únicamente en 50 de ellos se van a poder observar los blastoconidios. Y esto se observa mejor con las tinciones de ácido periódico de Schiff y metamina de plata. Y únicamente en el 20% de los casos se van a poder observar los cuerpos asteroides, que es otra imagen característica de la esporotricosis. Es por esto que no es el examen directo o la microscopía un método útil para hacer el diagnóstico de la esporotricosis. Ya hablamos que el cultivo es el método de referencia. Aquí tenemos la observación de una biopsia, ¿sí?, en la cual se observan los blastoconidios en forma de navecillas de 3 a 5 micras y la presencia de los cuerpos asteroides que únicamente están positivos o presentes en el 20% de los casos, que aunque sugieren la presencia de una esporotricosis, no son exclusivos de esta patología y únicamente indican complejos de reacción de antígeno-anticuerpo, ¿sí? Es lo que indica la presencia de los cuerpos asteroides. Por lo tanto, la histopatología únicamente es de sospecha y la microscopía no es demasiado útil para un diagnóstico de esporotricosis. Aquí estamos viendo el cultivo, ¿sí?, de este hongo. Acá estamos viendo en el extremo superior derecho las levaduras o blastoconidios y en el extremo inferior los elementos de reproducción, ¿sí?, de la fase filamentosa, ¿sí? Porque recuerden que el esporotrix es un hongo dimórfico que tiene dos fases, la fase levaduriforme y la fase filamentosa. La levaduriforme, que es la que ocurre en el cuerpo humano a 37 grados centígrados, y la filamentosa es la que ocurre a 28 grados centígrados y es la que se obtiene en el ambiente. Aquí volvemos a ver las lesiones típicas en las cuales el diagnóstico diferencial más importante es la leishmaniasis cutánea, que es una patología parasitaria. ¿Cómo se trata la esporotricosis? Principalmente con antifúngicos y traconazoles de elección por 2 a 4 semanas. Se les da esa dosis por 2 a 4 semanas. Y luego, ¿qué es el tiempo promedio en el cual las lesiones tienden a desaparecer? Y luego, esto ocurre en el 90% o a 100% de las personas.
Y luego, una vez que las lesiones desaparecen, se empieza a dar tratamiento por 6 meses. Aquí lo importante es que este tipo de patologías son patologías crónicas y que el tratamiento es prolongado. No estamos hablando de 1, 2, 3 semanas, sino de meses de tratamiento. ¿Sí? Itraconazol, terbinafina, solución de yoduro de potasio para ponerse tópicamente en las lesiones, crioterapia, que es la aplicación de terapias para congelación de las lesiones. Esto sobre todo en las formas linfocutáneas y fijas, mientras que en las formas graves se utiliza anfotericina B, que es un tratamiento por vía parenteral. Hasta ahí terminamos con esporotricosis. ¿Tienen alguna pregunta? Chicos. No, doctora. No, doctora. No, doctora. Bueno, entonces vamos a seguir con cromoblastomicosis. Vamos a empezar, chicos, entonces con cromoblastomicosis, ¿sí? Que es otra micosis subcutánea. También se la conoce con el nombre de micosis de Carrión, micosis de Laim-Pedroso, micosis verrucosa. Fue descubierta por este científico alexandrino Pedroso en Brasil en el año de 1911. Y ya en el 1920 fue informada como una dermatitis verrucosa de origen infeccioso. O sea, la primera descripción de la patología se hace en el 1911 y luego, aproximadamente una década después, ya se determinó el origen infeccioso de esta patología. A su vez, en el año de 1915 fue descrita también en Norteamérica y ahí es cuando se aísla el hongo, que se le denominó Phyalophora verrucoso como el causante de esta patología. La cromomicosis se caracteriza por estar causada por hongos que no producen blastosporas durante su vida parasitaria. ¿Sí? Epidemiológicamente hablando, tiene una distribución mundial, sobre todo predomina en áreas tropicales y subtropicales como México, Costa Rica, donde es considerada una infección endémica, Cuba, República Dominicana, Venezuela, Brasil, India, Australia, o sea, todos aquellos países que tienen clima tropical y subtropical. Sobre todo se presenta en aquellos pacientes que se encuentran entre los 30 y 60 años de edad, es mucho más frecuente en hombres, es raro en mujeres y niños menores de 15 años. Pero esto tiene que ver también con la ocupación de las personas. El agente etiológico de la cromomicosis está causado por hongos dimórficos de la familia Dematiaceae. ¿Sí? Son hongos dimórficos exactamente igual que la esporotricosis. Estamos hablando de hongos que tienen las dos formas, son forma filamentosa y forma levaduriforme. ¿Cuáles son los agentes etiológicos de la cromomicosis? Principalmente, más prevalentemente están Fonsecae pedrozoi y Phyalophora verrucosa. Otros pueden ser Fonsecae compacta, Cladofialophora carrioni, sobre todo esta se ha descrito en el desierto porque este hongo tiene una alta tolerancia al calor, y Rhinocladiella aquaspersa. Entonces, cuando hablamos de cromomicosis no estamos hablando de un único agente etiológico, sino que de varios agentes etiológicos que pueden causar este cuadro típico que se denomina cromomicosis, igual que el micetoma, igual que la esporotricosis. No es un único agente, sino que son varios que dan este cuadro clínico típico que se llama cromomicosis. Y volvemos a la forma de infección que es similar a cualquiera de los otros
micosis subcutánea, que es inoculación por traumatismo, y posteriormente contacto con el hábitat del microorganismo, con el hábitat del hongo. Estos microorganismos se diseminan por contigüidad. ¿Qué quiere decir eso? Se diseminan a las zonas adyacentes de la lesión. No tienden a diseminarse por vía hematógena o por vía linfática, a diferencia de la esporotricosis, en la cual la forma más común, que es la forma linfocutánea, se disemina a través de los vasos linfáticos. El periodo de incubación y la patogénesis no están muy bien entendidos. Se considera que existe susceptibilidad familiar para esta patología y se ha relacionado con una alteración en las células TH1, o sea, en la inmunidad celular, como factores predisponentes. Cualquier factor que predisponga o que altere la inmunidad celular se considera un factor predisponente para desarrollar cromomicosis. Entre estos es alteración de los linfocitos TH1 y que tengan una menor respuesta a los linfocitos T helper 2 o TH2. Esto en cuanto a los factores de predisposición. Y en cuanto al hongo, ¿cuál es el principal factor de virulencia? Es la producción del pigmento que se llama melanina, ¿sí? Los hongos son hongos de matiáceos, entonces producen este pigmento que se llama melanina, con lo cual el cuerpo humano produce anticuerpos y este pigmento melanina interfiere con la activación del complemento. Si volvemos a la clase de inmunología, el complemento era uno de los principales factores que intervenían en la respuesta inmune. Entonces, este pigmento interfiere con la activación de este complemento y a su vez, obviamente, la respuesta inmunológica no se activa adecuadamente y también disminuye la efectividad de los antimicóticos al hongo y va a proteger indirectamente contra los radicales libres que se producen en los macrófagos y otros fagocitos. Entonces, durante la respuesta inmune innata, hablábamos de la fagocitosis, y para que se produzca la digestión, se unía el fagosoma con los lisosomas del fagocito, y ahí se producían radicales libres. Pero este pigmento protege al hongo contra los radicales libres que se producen en el fagolisosoma. Todo esto hace que la cromomicosis tenga un curso crónico, o sea, de larga evolución, y no solamente crónico, sino recurrente. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede curar la lesión y puede volver, ¿sí? Esta es la característica de la cromomicosis, que es una enfermedad crónica y recurrente. Entonces, la patogenia, si bien no está bien estudiada o definida, sabemos que la inoculación se produce a través de una lesión traumática y el contacto con el hábitat del suelo. ¿Dónde vive el microorganismo? ¿Dónde viven los agentes etiológicos de la cromomicosis, estos hongos de matiáceos? En el suelo y en los vegetales. Y entonces entran por una inoculación por un traumatismo, sobre todo en las partes descubiertas del cuerpo. Pueden entrar a través de astillas, de maderas, de mordeduras, y producen una lesión única. Es una única lesión la que se produce en el sitio de inoculación, y esta se va a extender por contigüidad, o sea, por lo que está más cercano a ellos. Y rara vez se va a diseminar por vía linfática o hematógena. Esto en aquellos que tienen buen estado general. Ya habíamos comentado que no necesariamente hay que tener una inmunodeficiencia, ¿sí? Si tienes una inmunodeficiencia, sobre todo de la inmunidad celular, eres más susceptible, pero no necesariamente es como un requisito para tener cromomicosis. Entonces, se produce una lesión única que se extiende por contigüidad cuando hay un buen estado general y generalmente no afecta el músculo ni tampoco el hueso. ¿Cuál es la lesión característica? Se produce una pápula o nódulo eritematoso, una pápula o nódulo rojo que es de curso crónico, o sea, la evolución es crónica, se va haciendo una extensión lenta, estamos hablando de meses o años a los tejidos vecinos, o sea que esta lesión va creciendo, estos nódulos van creciendo a medida que pasan los meses y años.
Y la lesión más típica que se produce en la cromomicosis es esta lesión vegetante, papilomatosa, verrucosa, que tiene este aspecto de coliflor. Sobre todo es una lesión única, unilateral, y se produce en las zonas descubiertas del cuerpo. Por ejemplo, en el pie, en la pierna, en el brazo, en la mano, raras veces en el tronco, sobre todo en las extremidades, son los sitios donde este microorganismo o donde se producen este tipo de lesiones de la cromomicosis. Volvemos a mencionar que el hongo se adquiere del suelo, entra por una lesión traumática y una vez que entra al cuerpo, como es un hongo dimórfico, adapta la forma parasitaria, ¿sí? La forma parasitaria o levaduriforme, esta forma parasitaria le permite adaptarse a nuestro cuerpo y le permite tener un periodo prolongado de incubación y también hace que haya dificultad para la curación. Y entonces, esta forma parasitaria de adaptación, cuando uno toma una muestra de esta lesión, esto es lo que se observa, que son los cuerpos esclerotales o escleroides o cuerpos fumagoides o células moriformes, que ya vamos a ver más adelantito qué es. Aquí vemos otra lesión. Si ven, este aspecto de coliflor, son nódulos eritematosos que se producen, y si ustedes ven la radiografía, no tiende a afectar el hueso ni el músculo. Aquí el hueso está indemne, o sea, no hay afectación, a diferencia del micetoma, en el cual sí hay afectación del músculo, del hueso, porque va hacia planos profundos. La cromomicosis no, lo que tiende es a irse por contigüidad, o sea, como que se va extendiendo hacia la periferia, no hacia la profundidad. Entonces, es una lesión de tipo único, crónica, que generalmente está limitada a la piel, al tejido celular subcutáneo, no se disemina por vía linfática, no compromete el hueso, generalmente. Sin embargo, en aquellos pacientes que padezcan la cromomicosis y sean inmunocomprometidos, sí puede haber afectación de planos profundos de hueso. Empieza como una pápula o un nódulo eritematoso pequeño, que puede ser doloroso o asintomático, y se va a extender lentamente, milímetro a milímetro, centímetro a centímetro, va a ir avanzando, va a formar placas eritematosas. En estas puede haber o no puede haber descamación. Aquí estamos viendo que estas lesiones no tienen descamación, o sea, puede haber como no puede haber descamación, puede haber como no puede haber ulceración. Generalmente hay bordes definidos, ¿sí? Hay bordes definidos en las lesiones. Aquí estamos viendo que tienen bordes definidos. Y se extiende de manera centrífuga, o sea, hacia afuera, y va a tomar un aspecto verrucoso o papilematoso con lesiones satélites que tienen puntos negros sobre su superficie. Les había mencionado que los miembros inferiores es donde es más prevalente estas lesiones. Generalmente el 85% de las veces se producen estas lesiones en las piernas, y en segundo orden de frecuencia se encuentran las manos. Puede haber sobreinfección. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que estas lesiones se infecten con bacterias, y ahí sí pueden haber linfadenopatías y elefantiasis, sobre todo en los casos más avanzados. En cuanto a las formas clínicas, podemos tener estas, que son la forma nodular, la forma vegetante o tumoral, la forma linfangítica o esporotricoide, la forma tumoral, la forma cicatricial y la forma mixta. ¿Sí? Lo más común es la forma nodular, o sea que solamente se produzcan nódulos, ¿sí? Nódulos como estos que ven aquí, un nodulito, un tumorcito. Otra forma es la forma nodular, la forma vegetante o tumoral, ¿sí? Ya esto tiene forma como un tumor grande, porque se producen muchos nódulos. Tumoral o verrucosa, esta que está acá. Otra forma es la forma cicatrizal,
que realmente no producen nódulos, sino que se forman como placas eritematosas, como que si fueran cicatrices de quemados. ¿Sí? Y la forma mixta que tiene combinación de todas. Y hay una otra forma, habíamos dicho que esta patología no se disemina por los ganglios linfáticos. Sin embargo, hay ciertos individuos en los que sí se produce esto, sobre todo en los inmunodeprimidos, en los cuales puede haber una forma que se denomina forma linfangítica o esporotricoide, que es que se produce un cuadro muy similar al de la esporotricosis, o sea que se van diseminando radialmente, lineal, radial, a lo largo del trayecto del ganglio de los vasos linfáticos, se van produciendo las lesiones. Pero esa no es la forma más común, la forma más común es esta, la nodular, de ahí le siguen esta tumoral, verrucosa, la tumoral que es una única lesión, la verrucosa, la cicatricial, son las de las más comunes. ¿Cómo se hace el diagnóstico? En este caso, ustedes vieron que en las lesiones no hay drenaje de material purulento. Aquí no hay drenaje de ningún tipo de material purulento, por lo tanto, la muestra siempre va a ser la biopsia. Estas lesiones se caracterizan por tener sobre su superficie puntos negros, porque los hongos son de matiáceo, son hongos negros. Entonces, se biopsia, se toma una muestra de tejido, sobre todo en las áreas donde hay puntos negros. Si hay escamas, también se puede tomar muestra de escamas, pero la muestra es la biopsia o escamas. Y el examen directo, ¿cómo se hace el examen directo? Si es útil el examen directo, se realiza con hidróxido de potasio y se van a ver las células fúngicas muriformes o cuerpos fumagoides, que son células cafés, porque este es un hongo de matiáceo, un hongo pigmentado, por lo tanto, no necesito ponerle colorante. Sin ponerle colorante, solamente con el hidróxido de potasio, yo veo que tiene células de color café, de paredes gruesas, que tienen doble membrana y un tabique central. Estas células también se dice que toman la forma de granos de café, ¿sí? Que son estas que ustedes están viendo aquí. Entonces, en el examen directo, que la muestra puede ser una biopsia o escamas, si es que la muestra llegara a tener escamas, se aplica hidróxido de potasio al 20 o 40%, alta concentración por 30 minutos, y se observan las células muriformes, células fumagoides, que son estas de aquí, que son células con doble membrana, aquí estamos viendo, doble membrana con un tabique central, que simulan granos de café. Estas son las células muriformes, y esto es típico de la cromomicosis, ¿sí? También se puede hacer examen histopatológico con hematocilina y oxina, y también se pueden observar, ¿sí? Esto es lo que se observa, hiperkeratosis, o sea, hiperproducción de queratina, hiperplasia del epitelio, hay producción del epitelio, microabscesos, ¿sí? Microabscesos, o sea, con los hongos en su fase parasitaria puede haber polimorfos nucleares. Eso no nos interesa mucho, solo saber que dentro de la histopatología también es útil para el diagnóstico. Y el cultivo es necesario, crecen bien en agar saburo, son hongos de matiáceos de crecimiento lento. Para la fase filamentosa debemos cultivarlos a 25-28 grados centígrados, la fase parasitaria 37. ¿Sí? Crecen hongos de crecimiento lento, o sea que empiezan a crecer recién a los 10 días, y a los 30-40 días ya se pueden observar las colonias, ¿sí? Y tenemos diferentes morfologías microscópicas, que esto lo vamos a ver mañana en la clase de microbiología. Con la morfología o la micromorfología podemos hacer un diagnóstico de el agente etiológico. Entonces aquí estamos viendo Fonsecae pedrosoi, Fialófora verrucosa, Cladofialófora carrioni, que son los agentes etiológicos más frecuentes de la cromomicosis. El tratamiento, como es una enfermedad crónica y generalmente es recurrente, ¿qué quiere decir eso? Que te puedes curar y va a volver, por lo tanto tiende a ser refractario el tratamiento. Cuando el diagnóstico se hace tempranamente, lo que se hace es resección quirúrgica de las lesiones,
o sea que se extirpa quirúrgicamente las lesiones, y también se combina con la utilización de antimicóticos sistémicos, o sea que les dan antifúngicos sistémicos, ya sea por vía oral o por vía parenteral. La tasa del éxito va a depender del agente etiológico aislado, por lo tanto es importante el cultivo, la severidad, o sea, qué tan grande sea la lesión, el antifúngico que se utilice, generalmente se recomienda itraconazol y terbinafina, y no es solamente el antimicótico que se le da, ya habíamos mencionado que en estadios tempranos se tiende a recurrir a la cirugía, pero cuando las lesiones son más extensas se puede utilizar crioterapia, que es la aplicación de, en este caso la crioterapia se hace con aplicación de nitrógeno líquido, el nitrógeno congela, ¿sí? Entonces congela y hace que las lesiones se mueran por congelación, porque el tejido una vez que se congela se muere y entonces las lesiones se caen. O también puede utilizarse aplicación de calor local a 43 grados centígrados, pero en general el tratamiento es crónico, se combina antimicóticos más alguna otra terapia física, que puede ser crioterapia, resección quirúrgica o aplicación de calor local a 43 grados centígrados. Pero en general esta patología, aquí estamos viendo, tiende a ser recurrente, ¿sí? O sea que se puede curar la lesión y vuelve a aparecer. Aquí estamos viendo dos lesiones de cromomicosis. Y para terminar, un cuadro comparativo de estas dos patologías, ¿sí? En el caso de la esporotricosis, el agente etiológico es el complejo Sporotrix-Schenck, mientras en el de la cromomicosis puede ser Fonseca pedrozoa, verrucosa, Cladofielófora carrioni. Epidemiológicamente, la esporotricosis se da sobre todo en niños y adultos jóvenes entre los 16 y 35 años, es igual en hombres y mujeres, puede ser ligeramente prevalente en hombres, pero está relacionado con la ocupación, mientras que la cromoblastomicosis o cromomicosis es más prevalente en hombres entre los 30 y 60 años de edad, muy raro en mujeres y muy raro en niños menores de 15 años. En cuanto a las formas clínicas más comunes, la esporotricosis tiene la forma linfocutánea y la forma cutánea, que se da en cara y también se da en extremidades, ¿sí? Mientras que la cromoblastomicosis tiene otras formas clínicas, como son la nodular, que es la más frecuente, la verrucosa, la linfangítica, la tumoral, la cicatricial y la forma mixta. Y generalmente se da en las piernas o miembros inferiores. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la esporotricosis? Sobre todo con el cultivo, ya habíamos hablado que el examen directo no es muy útil, mientras que la cromoblastomicosis, el examen directo es útil para observar las células fumagoides y el cultivo para identificar el agente etiológico. ¿Sí? Esto como resumen de las dos patologías que vimos el día de hoy. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas, No, chicos? doctora. No hay preguntas. No, doctora. Ok. Entonces, nos vamos a quedar hasta allí. Mañana vamos a ver la microbiología de esto.